Hola, soy Miriam Valencia, autora de Cómo vaciar una piscina. Hola, mi nombre es Karina Morante. Hola, soy Cristóbal Asensio y esta es mi última publicación, se llama Fósiles Instantáneos. Hola, soy Paula Tudela del fotolibro de Ascende. Hola, soy Nacho Navas y soy el autor de fanzines como Linde y Yolanda. La parte como más complicada de ir hilando todas las fotos era como no quedarnos solo en nos gusta este elemento visual, sino también es como cuenta algo este elemento visual en la historia, en todo lo que tiene que decir el libro. Esto sobra, que también había como el máximo desafío era como intentar que no quedase demasiado cargado. O sea, es un libro que juega mucho con el collage y decidir qué entra y qué no entra todo el tiempo son como decisiones como muy importantes porque va a sumar o va a dejar de sumar a la historia y la historia se va a quedar a lo mejor o más vacía o va a empachar demasiado al lector. Para mí el mejor consejo es que no te dejes guiar porque algo sea solo bonito, sino te tiene que hacer sentir cosas y te tiene que aportar cosas. Si solo es bonito, es mejor dejarlo fuera. Y hay cosas que a veces no son bonitas, pero nos ayudan a contar mejor la historia y eso hay que meterlo dentro. Bueno, la parte que me toca un poco contaros es acerca de la producción de fotolibros, en este caso vinculado con la autoedición. Yo cuando he estado pensando un poco cómo dividir este proceso, yo dividiría como en 3 vías o 3 formas. Por un lado tenemos la parte de copistería de barrio, que sería como lo más cercano de cara a autoeditarnos. Por otro lado está la parte de impresión láser, por ejemplo, que sería como elegir una imprenta que imprime en láser y que es un precio medio más o menos de impresión. Y por otro lado estaría la parte de impresión offset, que ya nos iríamos a precios un poquito más altos. ¿Cómo elegir cada uno de ellos? Pues bueno, depende un poco de lo que cada uno quiera, ¿no? En mi caso he pasado por diferentes procesos. Cuando me autoedité por primera vez, lo más importante para mí era el papel que iba a elegir. Es decir, para mí el papel no es solamente un medio, sino que en sí es como un objetivo. O sea, creo que ayuda muchísimo de cara a la autoedición y a lo que yo quería conseguir con cada proyecto. Entonces, vi como muy necesario que en este primer proyecto el que fuera papel periódico era importante. Entonces tuve que hacer una búsqueda exhaustiva de sitios en Madrid donde pudiera imprimir. Al final encontré una rotativa que era la única prácticamente donde podían hacer como trabajos más cortos o más pequeños, que estaba en Torrejón de Ardoz, y ahí fue donde pude hacer el proyecto. Parte buena, imprimí como quería. Parte mala, pues tuve que imprimir muchísimos ejemplares, con lo cual eso es algo que hay que tener en cuenta. En el caso de la impresión en láser, yo he trabajado, por ejemplo, con Pulse Print, ha sido un proceso bastante bonito y bastante interesante. Creo que de cara a la autoedición es importante que haya una cercanía con la persona con la que estás trabajando, porque al final es como tu hijo, ¿no? Es algo como muy íntimo, muy personal, y creo que en ese sentido sí que es importante que haya esa cercanía, y en este caso este Oscar me lo pudo dar, ¿no? Entonces fue muy guay. Y en el caso de la impresión offset, pues yo no impreso en offset justamente por el tema del precio, porque implica como subir a precios muy altos, aunque es verdad que por número de ejemplares se compensa, pero yo en este caso pues no lo veía como necesario. Un consejo que os podría dar, teniendo en cuenta toda mi experiencia con la autoedición, creo que sería que pensarais muy detenidamente qué es lo que queréis. Y en base a eso elegir. Si queréis algo que sea como muy concreto, pues obviamente eso va a implicar que de repente sea muchísimo más manual, y muchas veces no repercutimos esa manualidad en el precio, pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que la impresión no es el último paso, ¿no? Luego de esto está la distribución, con lo cual también ahí, si vamos a imprimir un gran número de ejemplares, tenemos que pensar luego en todo este tema de la distribución y en cómo lo vamos a hacer. Bueno, yo les voy a hablar de la parte de financiación para publicaciones independientes y bueno, en este número en específico, la forma en la que trabajé fue hacer una colaboración con un estudio de diseño e impresión que se llama WOW. Y bueno, a ellos los contacté por Instagram, les conté un poquito cuáles eran las necesidades del proyecto y la verdad es que del dinero hablamos hasta el final. Y bueno, después de estar hablando como qué opciones se nos iban a dar mejor a los dos, decidimos que ellos se iban a quedar con una parte de las impresiones de los fanzines para vender en ferias y esa iba a ser como la manera de pagar. Vengo a hablar del tema de distribución respecto a mi libro, el cual lleva por su 3ª edición. A la hora de distribuirlo no solo quise depender de ferias, lo cual estaba muy bien, pero quise ir también directa a librerías y tiendas, que creo que es una buena forma de que gente que no necesariamente va a esas ferias te conozca. Como consejo, diría que
se genera una especie de bola de nieve, es decir, que al principio da miedo intentar a ciertas librerías o tiendas o museos, incluso como el MACBA de Barcelona, porque tienen ese renombre, pero a mí es lo que me pasó, en cuanto una te dice que sí, es más fácil que las otras te lo digan también. A nivel de comunicación, un bingo en la escuela de Blank Paper. Entonces lo que aprendí es que hacer eventos que tengan algo atractivo para la gente funciona, sobre todo en espacios que ya tienen un público, que en aquel caso eran los estudiantes de la escuela, ¿no? Con Yolanda fue diferente. Se enseñó por primera vez en Fiebre en el año 2014 y funcionó realmente bien porque es un festival, es una feria con un montón de tráfico de gente que se interesaron por el proyecto. Una cosa que hice que fue muy simpática era las personas que pasaban por delante de las mesas, les preguntaba directamente: hola, ¿tú conoces a Yolanda? Y se acercaban y bueno, ya pues les contaba el fanzine. Como consejo es ir a este tipo de eventos o ponerse en comunicación con grupos relacionados con la fotografía, sea haciendo una presentación en un bar, haciendo una presentación privada en una casa, en una Airbnb. Funciona muy bien porque es donde conoces las personas que te van a ayudar, que luego cuando les mandes una nota de prensa te la van a publicar. Entonces, de forma muy orgánica, entablar estas relaciones es lo que yo recomendaría antes que gastar un montón de tiempo y energía haciendo notas de prensa o haciendo publicaciones de Instagram.